Buenos días, tardes, noches, depende de cuándo esté viendo esto. Nosotros somos el equipo número 6, que está conformado por Adrián, Carlos Roberto, Carlos Gustavo, Alberto y Ingrid. Y nuestro tema es educación, arte y valores, la evolución en la historia de México. Comenzamos con lo que es la evolución en la educación en México. Pero antes de esto tenemos que mencionar unos antecedentes. Como primero de ello tenemos a los aztecas, los cuales dieron los primeros indicios de un sistema educativo que se presentaron en la historia de México. Vinieron de la mano de la civilización azteca. Ellos tenían dos tipos de instituciones educativas principales: las Calmecac, las cuales eran utilizadas para adiestrar guerreros, y las Cuicali, utilizadas para educar sacerdotes. Durante el dominio azteca en México se le daba una alta importancia a la cultura religiosa. Por esta razón se consideró fundamental la creación de instituciones que sirvieran para preparar a los futuros sacerdotes de las aldeas. En estas aprendían todo lo relacionado al culto de los dioses aztecas, como también aprendían a hacer rituales ceremoniales. Como segunda tenemos a los mayas. Esta civilización también tenía un sistema educativo, aunque era mucho más selectivo que el de sus contrapartes aztecas. Los mayas educaban solamente a las clases sociales más altas, a los jefes tribales y a los líderes de guerra. Las personas de clases sociales menos pudientes o sin relación a la realeza eran educados en casa por sus mismas familias. Era un sistema bastante selectivo y excluyente. Por otro lado, en muchas instancias se instalaban jeroglíficos para transcribir ciertas palabras. Ahora sí pasamos con lo que es a la evolución, que empieza con la llegada de los españoles, ya que cuando ellos llegaron por primera vez al territorio mexicano, se buscó impartir educación religiosa a todos los indígenas locales por medio de sacerdotes enviados desde Europa. Se edificaron centros educativos a lo largo de toda la región, e incluso se entrenó a algunos locales para convertirse en sacerdotes, aunque esto último fue poco exitoso. En las comunidades indígenas más grandes que quedaron en México, luego de la conquista y durante el periodo de colonización, se edificaron iglesias para enseñar catecismo y promover el catolicismo, y los blancos tenían una educación más especializada, especialmente los criollos. Avances de la educación en el siglo XVIII. Uno de los principales argumentos para popularizar la educación en México fue involucrar a los jóvenes en la doctrina religiosa. Se pensaba que la mayor cantidad de jóvenes en lo que era entonces Nueva España tenían poco conocimiento de las doctrinas religiosas cristianas. Para ese entonces era algo inaceptable. Esto llevó a la creación de escuelas especializadas en la enseñanza religiosa y la creación de una moral en todos los estudiantes. Esa moral no solo servía para salvar a los jóvenes del infierno, sino también para crear cierto nivel de responsabilidad en la sociedad que promulgaba la paz dentro de la nación. Los jóvenes también aprendían literatura y matemáticas. Las habilidades que les enseñaban eran principalmente técnicas, para que al culminar los estudios pudiesen incorporarse como miembros útiles a la sociedad colonial de aquella época. Fue cerca del final del siglo cuando se empezaron a implementar otro tipo de metodologías. Se comenzó a hacer más énfasis en la enseñanza de asignaturas, aunque todavía se daba prioridad a la religión. Consolidación educativa en el siglo XIX. El gobierno de Agustín de Iturbide, monarca del primer imperio mexicano, trató de establecer más claramente un sistema educativo en México, pero la falta de dinero del país no le permitió realizar esa labor. Sin embargo, sentó las bases para las reformas de Valentín Gómez Farías, quien hizo pública la educación con su proyecto en 1824. Con México ya independiente, Gómez Farías fue considerado el padre de la educación pública del país. El gobierno se convirtió en el principal responsable de la educación mexicana, dejando a la iglesia de un lado y dando prioridad a otros temas más allá de la religión. Avances del siglo XX. Luego de la llegada de Porfirio Díaz al gobierno mexicano y con el consejo del maestro Justo Sierra Méndez, se inauguró la Universidad de México. Pocos años después pasó a convertirse en la primera universidad autónoma del país y a recibir el nombre que tiene actualmente, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fue a mediados de los años 30 cuando la profesión
de profesor recibió un nuevo grado de prestigio. Hasta 1935 la mayoría de los profesores no tenían un nivel de educación alto. Con la creación de una nueva ley que convirtió a los profesores en trabajadores oficiales del país y la fundación del Gremio Oficial de Profesores en México, la educación recibió un impulso significativo con la mejora de la calidad de los maestros. Los años 60 también fueron productivos para la educación mexicana, pues se actualizaron los libros de texto para dar más énfasis al conocimiento científico e histórico de los alumnos. A partir de 1970 se comenzó a dar prioridad a la educación de la mujer mexicana, pues la cantidad de estudiantes de género femenino era bastante reducida en comparación al de su contraparte masculina. Este proceso se consolidó en 2006, cuando la educación mexicana alcanzó su estado actual de desarrollo. El arte mexicano es el arte que se desarrolló a través de los indígenas, que fueron ligando al arte como las clases más importantes y con la religión. Por lo tanto, no se podría hacer una distinción entre escritura, arte o arquitectura. Tiempo después fue la conquista española, su arte con la decoración y la construcción de diferentes iglesias. Por ello, durante siglos siguientes a la conquista española, esta modalidad de arte se fue desarrollando por otros países de Europa, aunque el principal fue España. El arte mexicano comienza con el arte mesoamericano, creado por culturas sedentarias que constituyeron ciudades y a menudo dominios. Una vez que acabó la independencia, del arte mexicano se le fue caracterizando por tener un estilo muy europeo y siguió con sus preferencias hasta el siglo XX. Por esta vez apareció el muralismo en México. Por lo tanto, este estilo artístico fue creciendo y desarrollándose hasta otro tipo de estilos de arte, como puede ser la artesanía o la fotografía, y no fue hasta el año 1950 cuando se rompió totalmente con el estilo muralista y se integraron elementos con otros tipos de arte, como podría ser el arte asiático. Para poder hablar del origen del arte mexicano, tenemos que diferenciar entre las diferentes etapas que hubo. La primera etapa fue la etapa prehispánica. El arte prehispánico en México pertenece a una región cultural conocida como Mesoamérica, en el centro de México, Centroamérica, y abarcaba 3000 años, desde el 1500 a.C. hasta el 1500 de nuestra era. Esta etapa se ha dividido en tres eras: el preclásico, el clásico y el posclásico. El arte mexicano se expresa en una variedad de medios como la cerámica, el papel y la arquitectura, creando vasijas de cocina y almacenamiento, y más tarde fue adaptando el uso para rituales o decoración. La cerámica era decorada por forma de pintura y los diferentes métodos de cocción. Los temas utilizados en la mayoría de mujeres que eran asociados a ritos de fertilidad debido a sus caderas y muslos de gran tamaño, así como figuras que cargaban bebés o de enfermeras, y las figuras de hombres son su mayoría representadas por los soldados. Y luego sigue la etapa colonial. En esta etapa surgió la conquista española hasta finales de ella. Por lo tanto, el arte mexicano siempre fue la interacción muy compleja y constante entre los materiales y visiones nativas y los materiales visiones europeas. Mucho después de dicha conquista, las representaciones que se realizaron fueron con temas evangelistas y con las construcciones de iglesias durante el periodo colonial. Los artistas trabajaban en grupos y cada uno de esos grupos tenía sus propias reglas, preceptos, mandatos y técnicas de innovación para sus obras de arte. Los primeros monasterios construidos en la Ciudad de México, que no tenían mucha decoración, tenían elementos de la arquitectura del Renacimiento, plateresco y gótica, aunque el estilo dominante del arte y la arquitectura durante el periodo colonial fue el barroco, que se desarrolló por todo México, haciendo que se crearan los subestilos y técnicas. Con el barroco estucado, que era puramente decorativo; el barroco talavera, que usaba los azulejos de cerámica pintando a mano; y estilo churriguísimo mexicano, extendiéndose a la escultura y el molario nativo. Después de esto continuó con la etapa del siglo XIX. El arte mexicano tuvo una gran influencia con el arte neoclásico. Por ello, muchas de las obras que podemos observar en el arte mexicano se ven distintas y diversas características del neoclasismo. Aunque pasando años volvieron a surgir los temas antiguos indígenas que fueron representándose con las influencias neoclásicas. Después de eso, la última etapa sería la etapa del siglo XX. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 tuvo dramáticas
dramáticos cambios en el arte mexicano, creándose una producción de arte en la relación con la propaganda política conocida como el movimiento muralista mexicano, que definió el arte mexicano, siendo José Vasconcelos el inicial movimiento muralista en México. Y después de eso la actividad del arte fue evolucionando hasta la actualidad. Yo les voy a hablar un poquito más de los valores. Los valores, pues ya sabemos que todos los aprendemos en la escuela. La escuela es un espacio social en la que se aprende, se comparte y se convive. Las actitudes que demostramos dentro de ella son, pues, es transmitirlas, trasladarlas a la sociedad. Los educadores, maestros o tutores tienen la responsabilidad de decidir todos los esfuerzos a desarrollar, fomentar y favorecer comportamientos asociados a valores del respeto, ya sea solidaridad, justicia y paz. Por ejemplo, en las obras nos ofrecen múltiples posibilidades a la hora de acceder al alumnado de la infancia y primaria. En las obras de arte de todas las etapas se nos ofrecen como un recurso muy interesante que comuniquen y generen las reacciones a quienes las completan, permitiendo al reflexionar y expresar. Son por lo tanto un perfecto vehículo para trabajar en el aula, como contenidos y competencias vinculados a la educación para el desarrollo, ya sea de los derechos humanos, la pobreza, la solidaridad y la interculturalidad. Esto se planea para que nos lleve a trabajar como un convencimiento de las obras de valores, de las obras de arte que diga, para abrir los ojos, para ver con otros ojos que diga, para ver con otros ojos, a sentir de manera especial, a descubrir mundos, sentimientos, valores que nos lleven a la formación de personas automodas y dialogantes. Los valores en México. Los valores en México, existen una gran variedad de estudios para determinar los valores de la sociedad. Por ejemplo, por Castrejo, determinó para que la sociedad mexicana, de sus principales valores o culturales son la familia, calidad, democracia, solidaridad, nacionalismo, productividad, dignidad humana, civilidad. Estos son algunos. Estos valores determinan como los más importantes de la actualidad. Se pueden clasificar en grupos, ya sea en la calidad de vida, ya sea familia, ecología, todo. Entonces, otra sería el nivel de la vida, ya sería la calidad, productividad, que nos permitan en áreas económicas. La otra sería la cultura cívica, que está presente en los valores, ya sea la democracia, solidaridad, que nos permiten conceber la identidad moral. Bueno, yo les voy a hablar sobre los valores durante la era prehispánica. Durante este tiempo, los valores estaban aún más presentes que en la actualidad, ya que los padres eran ciertamente más estrictos con los hijos, a tal punto donde en las escuelas permitían cierto, no abuso, pero sí ciertas correcciones que hoy en día se consideran como algo malo. Esto se debe a que antes, como bien mencioné, sus valores los tenían aún más presentes, y en lo que es el término escolar se impartían desde una edad adecuada de entre 10 a 15 años, que era cuando ya se tenía como un concepto de que estaban aptos para poder recibir cierto tipo de castigos. Estos valores también se veían más en casa, a tal grado de que las familias racionaban la comida de los hijos, dejándoles solo un poco para que aprendieran qué es lo que debían comer y qué no. Esto se debe a que antes de esto
el mexicano tenía muy arraigado lo que es su manera de pensar y de ser. Hoy en día los valores actuales son parecidos a los de la época prehispánica, con la diferencia de que hoy no están tan marcados como antes debido a los diferentes cambios que ha habido en la sociedad, ya sea culturalmente, religiosamente. Y pues eso es todo.